El Boeing 787 o avión presidencial José María Morelos y Pavón es una aeronave de peculiares características. Fue adquirida en 2012 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón por $220 millones. Sin embargo, la aeronave llegó a México en 2016 y fue utilizada por el presidente Enrique Peña Nieto en un vuelo inaugural a Hermosillo, Sonora, el 10 de febrero de 2016. Conocido también como TP-01, es considerada la aeronave más ostentosa de América Latina por sus lujos internos, los que incluyen una recámara tipo suite presidencial con cama king size, caminadora y un lujoso baño propio con regadera. Tiene además una elegante oficina con internet satelital y un sistema de telecomunicaciones. Mide 57 metros de largo, consume menos combustible que otras aeronaves de su tipo, cuenta con autonomía de 11 horas de vuelo, tiene capacidad para 280 pasajeros, entre los que se encuentra la tripulación. La cabina fue acondicionada especialmente para realizar vuelos de larga distancia, debido a que alcanza una velocidad de hasta 13.620 km por hora. El 2 de diciembre de 2018, por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el avión partió a Estados Unidos para iniciar un proceso de venta con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, pero luego de un año regresó al país tras no consolidar su venta. En 2019, de acuerdo con datos de Banobras, el gobierno mexicano pagó más de 1.800 millones de pesos por concepto de deuda e interés. Sin embargo, actualmente la aeronave tiene una deuda superior a los 2.700 millones de pesos que se tendrían que pagar hasta 2027. Eric Pinto, 21 Noticias.